¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más con Segunda Cámara y seguimos revisando todo lo que es el liderazgo espiritual. Hay algo importante que debemos realizar, sobre todo las personas que están enseñando, los que son pastores, los líderes que tienen gente, iglesias. De alguna manera tenemos que aprender a hacer lo que Jesús nos enseñó. Y yo quiero llevarlos a Mateo 20, en el capítulo 20, versículo 25, donde Él establece el principio de liderazgo. Y dentro de lo que nosotros leemos ahí, se los voy a leer, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí tenemos la base, aquí tenemos un principio bíblico acerca del liderazgo que es totalmente diferente al liderazgo que nosotros vemos en el mundo. El ejemplo de Jesús es la influencia que Él realizó sobre 12 personas. Él tomó a 12 hombres que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Y Él se preocupó de formarlos, se preocupó de enseñarles las cosas del reino, y ellos no entendían nada hasta cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y pudieron ver todo lo que el Señor les había mostrado y enseñado. Estos se convirtieron finalmente en los mártires, y sobre ellos está construida nuestra herencia del Evangelio. La carencia que nosotros tenemos hoy día en el mundo contemporáneo es justamente la necesidad de un liderazgo fuerte, un liderazgo que no sea ambiguo, y estamos viviendo tiempos así, donde nada está establecido, donde no hay posición, donde todo es relativo, y va a depender de cómo tú construyas tu forma de ver el mundo y tu cosmovisión de lo que estás viviendo. Así que se hace necesario trabajar en un liderazgo fuerte. Jesús, nuestro líder por excelencia, Él dio clara enseñanza mostrando lo necesario que es preparar y equipar. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, le es revelada esta necesidad, y él tiene incidencia en todo el desarrollo de un jovencito llamado Timoteo. Nosotros vemos ahí en la Escritura que Pablo fue un mentor. Lo mismo que aprendió de Jesús, también él lo está llevando a su nivel de influencia, y toma la vida de este joven Timoteo. Y miren qué interesante, porque Pablo instruye a este joven y se da cuenta que es un joven que tiene muchos temores, tiene un gran problema con la presión social, y además que su juventud lo deja un poco en desventaja a la cultura, donde los jóvenes no eran respetados. Y quiero leer primero la escritura de 2 Timoteo 1, 6, 8, donde dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Fíjense ustedes el trabajo que está haciendo Pablo, poniendo esas manos sobre este jovencito, y lo primero que tiene que hacer es avivar el fuego. Esto es importante, porque este joven seguramente ya estaba desanimado, lo mismo que vamos a ver con Tito, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es importante, y de aquí debemos aprender. Pablo tiene claro que debe fortalecer a este joven Timoteo. La tarea que tiene que realizar en la iglesia de Éfeso, al parecer, es una tarea muy abrumadora para él, y lo más probable es que él tenía mucho temor y tenía mucha presión también social. 2 Timoteo 4:12 le sigue animando y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Fíjense, jóvenes, la palabra de Dios está haciéndoles la invitación para que ustedes se involucren y tomen pasos de fe y puedan
caminar en este desafío que Dios les hace a ustedes, jóvenes, porque tienen la fuerza, porque Dios los quiere usar de una forma tremenda, y lo único que deben hacer es preocuparse de los principios que sustentan el ministerio, y ser humildes, ser obedientes, pedirle al Señor que siempre les dirija, porque Dios quiere usarles tremendamente. Y Pablo le está diciendo aquí: ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, aproveche bien el tiempo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello. Todas estas son las recomendaciones que Pablo está dándole a este joven para animarlo. Pablo sabe, por medio del Espíritu Santo, que es vital para el futuro del Evangelio de la Iglesia que haya liderazgo, que haya una multiplicación de hombres que puedan llevar el Evangelio para las futuras generaciones. Y en 2 Timoteo 4 y versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ahí le está dando instrucción y de las cosas que debe preocuparse. En el versículo 5 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice: pero tú sé sobrio en todo. Jóvenes, sobrio. Sobrio es algo que hay que aprender, hay que practicar, soportando las aflicciones. En ninguna parte el Señor dice que nos mintió cuando nos llamó al ministerio. El ministerio es un desafío donde tenemos que tomar una cruz, y una cruz es un instrumento de muerte. Hay sacrificio, hay momentos dolorosos, hay sufrimiento, hay momentos de gozo, también de mucha plenitud, pero el Señor nunca nos engañó. Él dijo que teníamos que tomar una cruz, y eso significa un camino donde va a haber mucha aflicción. Y Él no se lo está encubriendo aquí. Pablo lo está animando a este joven, pero no le está evitando el dolor ni las aflicciones. El tiempo, dice aquí en el versículo 6 de 2 Timoteo 4, dice: el tiempo de mi partida está cerca. Claro, Él sabe que Él no es eterno, Él sabe que tiene que delegar, Él sabe que tiene que dejar a alguien que siga la carrera. Preparar un liderazgo firme requiere trabajo, requiere también de mucha responsabilidad, porque depende también del futuro de la gente, de la iglesia. Este esfuerzo debe ser intencional. ¿Para qué? Para plasmar la instrucción bíblica en la vida de esos futuros líderes. Plasmar una vida práctica. El gran objetivo de Pablo, ¿cuál era? Alcanzar madurez en el creyente, para que pudieran obtener una vida práctica según la revelación divina. Pero ¿quién es maduro? ¿Podemos decir que maduro es una persona de edad? No necesariamente. Hay personas que tienen mucha edad pero nunca han alcanzado madurez. ¿Quién sería un individuo maduro? Aquel, en forma simple, alguien que tiene dominio propio, alguien que controla su lengua, alguien que controla sus emociones. Podríamos decir que una persona madura es una que toma decisiones equilibradas y sabias según la enseñanza bíblica, alguien que puede emitir un sano juicio o un justo juicio. Una persona que es adulta y se comporta como un niño es una persona inmadura. Pablo hace esta exhortación, y si nosotros queremos saber ejemplos de inmadurez, un ejemplo de una iglesia realmente infantil, nosotros tendríamos que ir a 1 Corintios 3 y ver lo que la palabra de Dios nos dice ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y estas son las características, habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y si andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Nada más. Pablo reconocía esto. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Qué bueno que sea así, porque nosotros no podemos generar ningún crecimiento, solamente sabemos que el crecimiento lo da Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Los líderes
persiguen atraer o atraer madurez a la vida de los futuros líderes. Y ese debe ser nuestro enfoque, procurar desarrollo, procurar crecimiento, procurar que cada persona logre descubrir y alcanzar el propósito por el cual los trajo a sus caminos y los introdujo en sus labores. Existen dos tipos de liderazgo y aquí el primer tipo de liderazgo son los que forman seguidores. Ellos, normalmente estos líderes son el centro y no hay ningún legado espiritual y nadie quiera que les reemplace. El segundo es el liderazgo que forma líderes. Ellos dejarán una herencia espiritual, pasarán la antorcha y se multiplicarán. Ahí tenemos dos formas de liderazgo. Los que tienen tiempo en la enseñanza, en el liderazgo, en el ministerio de Dios, debemos nosotros, de alguna manera, preparar adecuadamente, con responsabilidad, sin abandonar los principios bíblicos del liderazgo espiritual. ¿Cómo? Delegando, con responsabilidad, poniendo a los postulantes a prueba, como lo vimos en algún capítulo, llevando situaciones difíciles para que también ejerciten cómo resolver, para emprender, para depender de Dios. Pablo tenía una buena opinión de Timoteo y por lo mismo le enseña a afrontar sus miedos. Lo llevó a cosas extremas, a los límites, pero no lo abandonó, siempre estuvo ahí presente. Algo que quiero mencionar al final, el liderazgo de Pablo dejó huellas no solamente en Timoteo, también lo vemos en la vida de Tito. Es tremendo cuando es enviado a las iglesias de Creta y tiene que exhortar a Tito para que él se anime, porque el lugar donde le tocó hacer la obra fue muy difícil, tenía realmente todo en contra. Por esta causa te dejé en Creta, en Tito 1, 5, 6, para que corrigiesen los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense que en este versículo vemos que Pablo la tenía clara. Él sabía, envía a Tito, pero ¿para qué? Dice, para establecer ancianos, o sea, hacer crecer el liderazgo, trabajar con el liderazgo, expandir el reino de Dios y levantar esas iglesias. Él tenía un proyecto en esa isla de muchas iglesias y le dice explícitamente que debe establecer ancianos. Y le da las características. El liderazgo de Pablo fue potente, afectó a toda Europa. Su influencia llegó a todo el mundo occidental. Su trabajo de formación siempre estuvo en alianza con la obra del Espíritu Santo. Y solamente para terminar quiero leer lo siguiente. 2 Timoteo 4:7 dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando Pablo está despidiéndose prácticamente del ministerio y sabe que su tiempo es corto, en este minuto él está traspasando a Timoteo la herencia del Evangelio, la antorcha, para que siga en carrera, para que el Evangelio predomine en las próximas generaciones. Esa es una responsabilidad que tú y yo debemos adoptar, tomar y ejercer para ayudar a nuestros jóvenes a que ellos puedan realizarse según el llamado que ha puesto en cada uno. Así que quiero seguir animándote en estos estudios, que Dios te bendiga y que tengas un muy buen fin de semana.